Del concepto de derechos humanos, vamos a entender una idea muy importante. Tenemos que quitarnos esa anteojera. Sí, muchas gracias. Me siento José, perdón. Cuando hablamos justamente de esta visión de ley natural, cuando hablamos de esta visión de derechos naturales, podemos trascender una perspectiva que hoy día está en discusión y que Ferrajoli va a destacar. El derecho, en general, como modelo, como arquetipo, se tiene que alejar de la mera consideración del derecho como fenómeno legislativo. Esta idea, que para muchos de nosotros es una idea muy sencilla, es una idea que hay que entender en su conjunto. Y justamente el contractualismo nos ayuda a entender esta visión. Les pongo inclusive desde la antigüedad este pasaje. Yo sé que es aburrido el derecho romano, ¿verdad? Algunos brincábamos esta materia del derecho romano, pero hay un pasaje en el Digesto que yo les recomiendo que ustedes consulten, que es el Digesto 1.332, que da un jurista clásico juliano, que dice justamente que la costumbre es la materialización de la voluntad popular. ¿Por qué les digo esto en el ámbito de los derechos humanos? Porque hoy día, afortunadamente, podemos entender que los derechos tienen una multiplicidad de fuentes. Les pongo un ejemplo muy particular, el tema de los derechos indígenas. Hasta antes de 2001, cuando se da la gran reforma constitucional de derechos indígenas, muy pocos juristas podían aseverar que aquellas prácticas consuetudinarias de los pueblos indígenas fueran eso, derecho. Solamente después del reconocimiento constitucional del segundo, después de 2001, ya los abogados comenzaron a decir, efectivamente, los derechos indígenas, o más bien los usos y costumbres de los pueblos indígenas, encarnan derechos. Entonces, vean esta razón fundamental por la cual para mí es necesario concebir el modelo contractualista y sobre todo por la consideración de la noción de ley natural. La ley natural nos ayuda a eso, a entender que los vértices o que los pilares del modelo legal o del modelo jurídico no solamente están basados o no únicamente descansan en el fenómeno legislativo. Hay una matriz o varias matrices que a veces son desdeñadas. Una de ellas es la costumbre, por ejemplo. Y si la costumbre es desdeñada, estamos desdeñando una serie muy amplia de fenómenos legales y sobre todo de fenómenos jurídicos. Pero bueno, volvamos al tema que nos compete. Yo les recomiendo a los que lean francés, desafortunadamente no hay traducción, de mi querido profesor francés Alain Renaud, que es uno de los más importantes filósofos de lo político y del derecho en Francia, que tiene una colección, digamos, de libros que se llama Historia de la Filosofía Política. Son 5 tomos, ¿no?, en donde el profesor Renaud convocó a lo más granado de la filosofía política y jurídica de Francia para explicar qué es el derecho. Es una colección, les digo, de 5 tomos, en donde el profesor Renaud, con sus secuaces, hacen todo un análisis de lo que es el fenómeno del derecho en toda la historia del hombre, desde la antigüedad hasta las últimas grandes tendencias de los derechos políticos y sociales, multiculturalismo, ¿no?, Kim Lika, Taylor, lo que ustedes quieran y manden. ¿Por qué les digo y por qué refiero a este autor? Porque efectivamente encontramos aquí que una línea transversal de la obra, y lo dice el profesor Renaud en el proemio, en la presentación general de la obra, uno de los grandes debates que debemos analizar los juristas de hoy día es el tema de los derechos naturales. Porque efectivamente, si entendemos la visión de los derechos naturales, entenderemos los conceptos ya técnicos de derechos del hombre, libertades políticas o libertades públicas, derechos fundamentales y derechos humanos. Bueno, entonces, ojalá puedan ustedes estudiar este texto, los que tengan tiempo por ahí, para que podamos comprender esta visión del derecho natural. Déjeme ahora aterrizar esta visión en este autor, que justamente es el pretexto por el cual estoy aquí con ustedes, hablar de uno de los más importantes teóricos de la filosofía del derecho y de la teoría del derecho. Me refiero justamente a Luigi Ferrajoli. ¿Por qué a Luigi Ferrajoli?
porque Luigi Ferrajoli es hoy día uno de los más importantes exponentes de lo que se ha denominado el neopositivismo o el neoconstitucionalismo en su versión italiana. Ojo, en la versión italiana. Yo voy a hablar hoy justamente de esta versión que es diferenciada, quizá algunos modelos o paradigmas de los derechos fundamentales, por ejemplo en la versión alemana o en la versión francesa. Me voy a concentrar en nuestro colega Luigi Ferrajoli, y justamente para comprender al profesor Ferrajoli es necesario tener en el chip esta idea: los derechos humanos, los derechos fundamentales deben entenderse bajo esta visión del pacto o del contrato social. Por eso hacía yo referencia a esta visión del contractualismo en su más amplio sentido. Fíjense, yo siempre lo menciono porque es algo que me llama mucho la atención de la jurisprudencia, de la ciencia jurídica italiana. Como ustedes habrán escuchado, tuve la fortuna de estudiar en la Universidad de Roma. Algo que hay que destacar de Luigi Ferrajoli, de la Escuela del Derecho Público Italiano, es ese gran compromiso, no tan solo jurídico, sino sobre todo el gran compromiso político de la mayoría de los juristas de la época del profesor Ferrajoli. Me explico. Después de la guerra, de la Segunda Gran Guerra, encontramos una generación de juristas que se les llama los juristas de la posguerra en Italia, que dieron al mundo, a la ciencia jurídica contemporánea, grandes libros. Hay dos grandes personajes en esta visión. Uno que seguramente ustedes conocen, al grandísimo Bobbio, el gran animador, el gran intelectual de la Italia del Norte, de Turín, de la Universidad de Turín, y otro gran jurista también comprometido, que es el profesor Santi Romano, que no es tan conocido justamente en México, pero que forma parte de esta generación, de esta pléyade de juristas italianos que buscaron, después de la posguerra, crear una teoría jurídica que estableciera una respuesta a esta pregunta: ¿cómo le hacemos para encontrar un sistema jurídico más justo? Vean la connotación. Es una connotación muy humana. Quítenle toda la parte técnica, quítenle todos esos juegos geométricos de derechos, garantías, salvaguarda, visión tética, visión hipotética del derecho, quítenle todo eso. El gran punto de partida de la escuela italiana, Ferrajoli es uno de los grandes representantes, es esta ambición intelectual por encontrar una solución a este problema. ¿Cómo logramos encontrar un mejor derecho? ¿Cómo logramos que la democracia sea efectivamente eso? Un régimen político que sea el mejor, que no haya otro. Justamente Ferrajoli va a ser un autor que forma parte de esta constelación, yo diría, engagée, comprometida del derecho italiano. Hasta hace algunos años, la obra del profesor Ferrajoli no era tan conocida en México. Yo recuerdo, hace aproximadamente unos 6, 7 años, platicando con el profesor Ferrajoli en la Universidad de Roma III, profesor de la Universidad de Roma III, algo que me decía el profesor Ferrajoli: hasta hace algunos años yo era desconocido en América Latina. Aquí soy un humilde, aquí soy un modesto profesor. Y hacíamos una reflexión justamente sobre esta cuestión. ¿Por qué la gran importancia de la obra de Ferrajoli en América Latina? Por una cuestión básica, como él lo señala en sus escritos y en sus clases, también lo refiere. Él lo que ha tratado de hacer con su visión de los derechos humanos es justamente encontrar un instrumento de cómo proteger a los más vulnerables. Yo creo que esa es la tesis de partida del profesor Ferrajoli, es una tesis realmente política. ¿Cómo lograr que los más desvalidos, los más vulnerables, efectivamente tengan visibilidad en el modelo democrático? ¿Cómo? Hay un libro aquí que seguramente ustedes ubican, la ley del più debole, la ley del más débil, que es un texto hoy día paradigmático de la visión de Ferrajoli, porque justamente Ferrajoli comienza ahí a menuzar toda su teoría. Los derechos humanos, los derechos fundamentales, son mera poesía si no vienen acompañadas de un elemento indiscutible: la garantía, el instrumento, la salvaguarda
aquí comienza desde los años 90 y esta traducción que seguramente ustedes conocen, es una traducción hecha por una clase española, por Trota, la ley del más débil. Después encontramos otro texto también de envergadura, sobre todo para el tema de los derechos humanos, que yo les aconsejo hojear, que son los fundamentos de los derechos fundamentales. Aquí el profesor Ferrajoli va justamente a trabajar, yo creo, en dos canales o en dos grandes avenidas. Por una parte, lograr crear una teoría del derecho, una nueva teoría del derecho, y por otra parte, establecer un canal de relación entre esa teoría del derecho y el modelo democrático. Entonces, vean qué interesante es la propuesta del profesor Ferrajoli. Estamos frente a un intelectual, yo así le llamo, frente a un intelectual jurista que tiene esta gran cuestión en la mente. Tenemos que crear una nueva teoría del derecho a través de esta visión del más desvalido, del más vulnerable, pero con una finalidad bien focalizada. Lograr que la democracia sea justamente eso, una democracia de derechos, un paradigma en donde los derechos fundamentales sea el núcleo, sea el coto vedado, como dice Garzón Valdés, que el núcleo de ese paradigma sea los derechos fundamentales.